Valor de transacción. El valor de transacción es igual a el PRPP, ¿qué es? Más, estás en el artículo 8, ¿verdad? Del acuerdo sobre valoración de la misa. Ese primer método establece 8 requisitos. ¿Se acuerdan? Que hemos ido desglosando cada uno de ellos. ¿Ok? Tienen 8 requisitos. ¿Cuáles son el primer requisito? Primer requisito. Resultado de una negociación internacional. Segundo requisito. Segundo requisito, los que están en sala virtual. Segundo requisito. Anderson, Punchanchulito. Segundo requisito. El precio realmente pagado por pagar. Tercer requisito. Eso va a entrar al examen, chicos. Ya, que tanto la negociación internacional y el precio realmente pagado por pagar esté sustentado con la documentación. Cuarto. Que nos dice que nos habla de contraprestación, reversión, ¿qué más? Correcto. ¿Cuál es el otro requisito? Con base al artículo 20, ¿no ve? ¿Y el artículo 20 de qué elementos nos habla? Gastos de transporte y costo de seguro, ¿no ve? Entre otros. ¿Cuál es el otro requisito? Ya. Siempre y cuando exista un contrato de compra y venta internacional, ¿no ve? ¿Y en qué nos decía el artículo 18? ¿Se acuerdan? Si la mercancía viene dañada, mermada o no en las mismas condiciones que hemos acordado, si el importador así lo acepta y quiere pagar aún así, que no es la mercancía conforme se ha acordado, se podrá aplicar el primer método. ¿Ok? Siguiente requisito. Su compañero nomás, a ver, siguiente requisito. Siguiente requisito. Siguiente requisito. Su compañera de atrás. Siguiente requisito. Les voy a dictar, chicos, este paso. Sala virtual, siguiente requisito. Ya hemos hablado de que la mercancía tiene que estar conforme el contrato de compra y venta en el marco del artículo 18 del reglamento de la Ley General de Aduanas. ¿Cuál es el siguiente requisito? ¿Qué pasa, chicos? ¿Se anota, no se anota? ¿Cuál es, cuál es el...? Hasta ahí tenemos, ¿no? Ya hemos cumplido todos. Nos falta algo. Ah, no, nos falta de la contabilidad. Bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ya no van a tener 10, 9. Es que así les duele. Claro, chicos. En teoría vienen aquí, no puede ser que una de sus compañeras nomás tenga y ustedes no. En teoría todos han pasado las clases. Sala virtual. Requisitos para la aplicación del segundo y tercer método. María de los Ángeles. Para la aplicación del segundo y tercer método. María de los Ángeles. Ya, voy a llamar lista.
Adelante. Que las importaciones, ¿alguien más? ¿Quién más? Voy a bajarles a 8. Dice antecedentes bajo el primer método de documentos. Ya está más orientada. ¿Qué más? Hemos dicho para aplicar el segundo y tercer método, tenemos que contar con antecedentes de despachos en los cuales se haya aceptado el primer método. Una vez que cuento con esa información, ¿qué otros elementos tengo que considerar? Fuerte. Ya, el elemento tiempo, ¿no? Que nos dice 365 días anterior o posterior. Ya, idénticas o similares, dependiendo del método. Ya, que sea sí o sí del país de origen. ¿Qué el otro es? ¿Qué otro elemento más vemos? Mismo nivel comercial. ¿El otro? Todos los demás. 8, 8 puntos, con excepción de este. La única. Sí. Cuarto y quinto métodos. Les voy a ir bajando, les prometo. Ya, habla de la vinculación en el cuarto método. ¿Qué más? Que la información es más completa que Ya, cuando hablamos del método deductivo, ¿qué hemos dicho? Que vamos a tomar información de la venta fuerte. Sí, usted. No. Hemos dicho la mercancía está desaduanizada y ya la ha vendido en el mercado nacional. ¿Se acuerdan? Es lo que hemos dicho, ¿no ves? Se vende en el mercado nacional y tomamos la primera venta con la mayor cantidad de productos, ya sea con características idénticas o similares. Ahí, ¿qué otro elemento más figura? Ya, que no existe alguna vinculación, ¿no ve? Entonces, ¿se acuerdan? Que no debiera, el elemento tiempo ahí es importante. Método reconstruido. ¿Qué hemos dicho del método reconstruido? Sala virtual, método reconstruido. por el valor sea de este contrato en base a la suma de costos, valor de los materiales. De nuevo, Anderson. Que el valor de la realidad sea determinado a la suma del costo o al valor de los materiales o de la fabricación. Ya, para aplicar el método del último, perdón, el método reconstruido, la norma te dice que tienes que basarte en los costos de fabricación o de producción de ese bien hasta llegar a tu precio de exportación, que el precio de exportación es el que presentas en la declaración de importación. ¿Ve? Entonces, ¿cuál era la diferencia del deductivo? Tenemos un hito desencadenante que es cuando tú presentas la documentación soporte. ¿No ve? En esa documentación soporte del despacho está la factura comercial, en el que se establecen las condiciones que se han negociado. ¿No ve? Y está el precio de la mercancía. Cuando hablas de el deductivo, ese precio de la mercancía declarado ante la aduana no incluyen los gastos o costos administrativos, más las utilidades que el importador vaya a determinar y se tenga un precio de venta.
Entonces, cuando hablamos del método deductivo, tienes que deducir hasta llegar a ese punto. Cuando hablamos del método reconstruido, vamos desde el punto de fabricación. ¿No ve? Ya habíamos dicho, necesitamos, para poder aplicar el método reconstruido, necesitamos conocer los gastos y costos de fabricación, producción, para poder yo llegar a ese precio de exportación. ¿Ya? ¿Queda ahora claro? Ahora se están anotando, ¿no ve? Y no solamente una de sus compañeras me va a decir, ¿no ve? Ya. Ahora voy a llamar lista. Ya saben, tienen 8 sobre 8 puntos va a ser y lo de excepción de su compañera. Voy a llamar lista, por favor. Hoy estamos 19:04. Aguilar Rojas Natalia Marisol. Ya. Lo voy a poner aquí. Usted para no olvidar. Ya. Nota. Yorlan. Ah, interesante. Yorlan. ¿De dónde es su nombre? Ah. Aquí no Cerezo. Aquí no Cerezo, no está ¿sí? Julio Blanco. Presente, licenciada, buen día. Buen día, Julio. Claros Torrico Olivia Cristel. Olivia está en sala. Olivia está, ¿no? En sala. Presente. Aquí estoy. Bien. Gracias, Olivia. Colque Arancilla María de Los Ángeles. Presente, Liceo. Montserrat ha pedido permiso. No sé si está en sala virtual, pero tenía una emergencia. No, creo que no está, ¿no? Ya. Raúl Escobar. Ah, está. Gracias, Raúl. Ah, escrito. Cristian Larico. Presente, licenciada. Gracias. Mamani David Jason. Jason Mamani. Daniel Miranda. Presente, licenciada. Priscila Molina. Palacios Daniela. Paredes Sandra. Quiso y Omar. Presente, licenciada Palacios Daniela. Ramos López Mireya. Eizaguirre Stephanie. Poma Ruth. Arratia Molina Marcelo. No, usted. ¿Alguien no le ha llamado, con excepción de Anderson, que ya lo ha anotado? ¿Alguien? No, a todos, ¿no ve? ¿Sala virtual a todos también? Ya. Cuando hablamos del método del último recurso, la norma del acuerdo sobre valoración de la OMC solamente establece sobre la flexibilidad razonable, ¿no? Esa es la normativa de la Comunidad Andina que te dice, vas a aplicar primero una flexibilidad razonable y luego vas a utilizar criterios razonables. ¿Qué es lo que se puede flexibilizarse? ¿Cuál es el alcance de la flexibilidad razonable? Puedes flexibilizar, dice, el momento aproximado. ¿Se acuerdan que en el método 2 y 3 hemos dicho cuánto es el periodo de flexibilización? 365 días, ¿no ve? Anterior y posterior. Entonces, en la aplicación de este método puedes flexibilizar hasta 730 días calendario para atrás y se mantienen los 365 días posteriores. ¿Cuál es tu hito desencadenante para tomar? Es la fecha de embarque, ¿no? Ese va a ser el hito desencadenante para hacer el cómputo de los 730 días calendario. No vas a poder
flexibilizar el tema del país de origen. Si la mercancía objeto de importación es China, la mercancía que tú tienes que utilizar como sustitución en aplicación al tema de la flexibilidad tiene que ser China, aplicando los métodos secundarios, ¿no? Para la 2 y 3 que nos decían, ¿no? Que sí o sí tiene que ser el mismo país de origen, ¿no? Eso nos decía. No vamos a poder flexibilizar, dice, aquellos preceptos que dan fundamento al método de valor de transacción. Por ejemplo, ¿se acuerdan los 8 requisitos que los hemos revisado ahora? Si la mercancía es sujeta a una negociación de una venta en depósito, ¿se constituye una negociación internacional? Levanten la mano los que dicen no. Ya, Yo digo Marcelo. no, Olivia dice no. Ya, Olivia, ¿por qué no? porque ya está adentro de la aduana, ya está nacionalizada. Correcto. Marcelo, ¿algo que acotar? Ya. Entonces, cuando hablamos de una venta, por ejemplo, en depósito, que se acuerdan que en el reglamento de régimen de importación o consumo está como transferencia de propiedad, ¿recuerdan? En el reglamento está de esa manera. Entonces, en esos casos no aplica una negociación internacional, ¿vale? Es decir, que no se ha producido una venta para la exportación. ¿Qué otro elemento? Si la negociación, digamos, establece que no esté asegurada la mercancía, ¿se va a aplicar el primer método? No. Correcto. Entonces, cuando la negociación, y ustedes puedan ver en algunos casos, no cuenta con una póliza de seguro, independientemente que las condiciones de entrega sean CIF, a qué me refiero? Podrían haber negociado Anderson con Marcel, ¿ya? La negociación, digamos, es bajo el Incoterms Export, ¿ya? Vale decir que Marcelo, que es el proveedor, le va a entregar a Anderson puesto en fábrica. Él se encarga de todo el proceso de trasladar la mercancía hasta la aduana de destino, ¿ya? Pero eso no quiere decir que en algún momento, y lo hemos visto en la anterior clase, recuerdan, que él pueda contratar los servicios de una empresa aseguradora. Entonces, para efectos de la determinación de la base imponible de la aceptación, sí cuenta con ese. Independientemente que las condiciones de negociación o de entrega acordadas entre el proveedor y el importador no establezcan que sean así, ¿no? Entonces, en este caso, la mercancía cuenta con una póliza de seguro. Si no tuviera el documento que respalda el gasto de transporte, por ejemplo, en un régimen de viajeros, donde la mercancía viene, ¿no ve? Como maletas del pasajero y no cuenta con el gasto de transporte y se aplica el 5% del valor FOB. ¿Aplica el primer método de valor de transacción? ¿Aplica? ¿Qué dicen los de sala virtual? Cuando digamos, se elabora la declaración de importación y este es resultado de un formulario de retención al viajero en el cual se ha establecido que va a tener que elaborar su declaración de importación. Pero al momento de elaborar la declaración de importación, se evidencia que no cuenta con un documento que respalde el gasto de transporte, pero para efectos de liquidación aduanera, conforme establece el artículo 20, ha tomado el 5% del valor FOB. ¿Aplica ahí el primer método? Marcelo dice sí. Sala virtual. A ver, vamos a hacer participar a los chicos. Sala virtual, ¿qué opinan? ¿Aplica el primer método? Sala virtual. Dicen el 5% del valor FOB, dice, ¿no ve? Sí. No, ni idea. Ya, Olivia es más honesta, ni idea. Aquí. Para póliza de seguro. No, gasto de transporte. Ah,
¿Qué dice? Para la puesta en marcha del servicio, ¿no? Sí, pero cuando el gasto de transporte no se tiene, la norma dice que aplica es el 5%. ¿Se acuerdan, no? Que hemos leído eso. Para efectos del que. Claro. La norma te dice vas a aplicar el 5% del valor FOB, te dice. Cuando no cuente con el documento, ¿cuál es el documento que respalda el gasto de transporte? Dependiendo de la modalidad, ¿no? Vas a tener guía aérea, vas a tener tu documento de transporte carretero, probablemente sea el Bill of Lading. El Bill of Lading es, por lo general, el Bill of Lading se constituye el documento, pero cuando ya existe una negociación, que no puede pasar en las administraciones de frontera. Están ingresando de Chile, digamos, ya sea por Pisiga o Tambo Quemado, y se evidencia que este pasajero ha sobrepasado el monto de la franquicia o no se puede acoger a la franquicia arancelaria y tiene que hacer un despacho aduanero. Como no cuenta con un documento de embarque que respalde el gasto de transporte, aplica el 5% del valor FOB conforme establece el artículo 20. En esos casos se acepta el valor de transacción. ¿Qué opina? Marcelo dice sí. ¿Por qué, Marcelo? No. ¿Ya? ¿Por qué no? No, no estamos hablando de la póliza de seguro, estamos hablando del gasto de transporte. Desarrolle y bien su idea. Está por ahí bien. Olivia, ¿algo que comentar? Supuestamente está normado que sí se tiene que aplicar el 5% del valor FOB, ¿no ves? Pero Sí, lo que me hace dudar es eso de que es el modo de viajero. El modo viajero, no sé si en todo se aplica, eso es lo que no me queda la duda. Y sí se debería poder aplicar en el valor de transacción, porque es un requisito, ¿no ves? El costo de transporte y el seguro. ya. O sea, como que están madurando, ¿no? Están madurando un poco la respuesta. El tratamiento que le damos a la póliza de seguro, porque ¿qué decimos? Cuando la mercancía no está asegurada, la norma nos dice aplíquese el 2%, pero es para efectos de liquidación aduanera. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la negociación no cuenta con una póliza de seguro. El mismo tratamiento le damos al tema de gasto de transporte. Cuando utilizamos el artículo 20, ya sea para gastos de transporte o tema de seguro, la misma, a ver, lean el artículo 20 del reglamento a la Ley General de Aduanas, te dice, se presumirá, ¿no? El 5% por gasto de transporte. Se presumirá el 2% del valor FOB que haga referente al tema del costo del seguro. Entonces, estamos hablando de una presunción. ¿Recuerdan que en la anterior clase hemos leído el artículo 6 de la decisión 571? ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos dicho? Aplicas el 2%. Sí, pero es cuando el vehículo por sus propios medios, que puede ser en el de frontera, digamos, carretero. Claro, en este caso estamos hablando de otro escenario, no estamos hablando de ese. ¿Se acuerdan que hemos llevado sobre el artículo 6 de la decisión 571? Daniela Palacios. ¿Recuerda? Les prometo que no les voy a pasar la presentación. María de los Ángeles. ¿Recuerda lo que hemos revisado en el artículo 6 de la decisión 571? No, dice, no lo recuerdo.
Sala presencial. ¿Se acuerdan lo que hemos visto de la decisión 571 del artículo 6? Marcel, ¿qué hemos visto de la resolución, perdón, de la decisión 571? Anderson. ¿Qué hemos visto? Se van a aplazar la siguiente clase. ¿Qué hemos visto del valor en agua? Se los voy a poner en pantalla. No les voy a pasar la presentación. Claro, es que la lógica es que ustedes tomen apuntes, chicos. ¿Qué dice el artículo 6? Dice, el aumento se incluir en el valor en aduanas. Los que más hace referencia están vinculados al tema del gasto de transporte, los gastos conexos a estos, hasta el puerto o lugar de importación. Incluyen los gastos de carga, descarga y manipulación. Y luego viene el otro elemento relevante que es el costo del seguro. Todos estos elementos van a formar parte del valor en aduana, ¿no? Incluso hemos hablado de dónde se produce el quiebre. Para determinar la base imponible es hasta la aduana de frontera que necesitamos conocer todos los gastos y costos. Independientemente que la negociación acordada, por ejemplo, sea un DDP y la mercancía sea llevada hasta el depósito del importador. ¿Recuerdan? Si no va a ser desaduanizada en una frontera y va a ser en alguna aduana interior, para efectos de la determinación de la base imponible, todos los costos y gastos en los que he incurrido hasta frontera es lo que tomo como base. ¿Se acuerdan que hemos tocado ese tema? ¿Qué es lo otro adicional que les decía la norma? En ausencia, dice, de estos montos que estén debidamente documentados, por eso hablamos de datos. ¿Se acuerdan que hemos hablado del término datos objetivos y cuantificables? ¿Se acuerdan, no? Hemos hablado del término datos objetivos y cuantificables. Básicamente eso hace referencia a que sea verificable la información. Entonces, si no cuento con una póliza de seguro o no cuento con un documento de transporte que establezca el gasto como tal, la norma dice, te vas a poder quedar en el primer método siempre y cuando cuentes con información, en el caso del gasto de transporte, con las tarifas habitualmente aplicables. Y en el caso del seguro, con las primas habitualmente aplicables. Si cuentas con esa información, te puedes quedar con el primer método. Si no cuentas con esa información, en atención a lo que te establezca tu legislación nacional, se va a valorar por otros métodos. Nuestra normativa, ¿qué nos dice? No cuentas con el documento de transporte, no hay ahorita información que establezca y que dé a conocer cuáles son las tarifas habitualmente aplicables, ni las primas. Entonces, se va a aplicar el porcentaje, tanto para el gasto de transporte como para el seguro. Entonces, en estos casos, para ambas situaciones, no aplicas el primer método. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, para el primer método sí o sí tiene que tener seguro y transporte, sí. ¿no? Sí, está bien. Sí o sí, ambos. No aplicas. Exacto, exacto. Queda claro, ¿no ve? Tiene que tener sí o sí los dos, el precio realmente pagado o por pagar más esos ajustes. Esos ajustes aplicables en el caso nuestro están vinculados con el transporte y el seguro, porque es lo que habitualmente se adiciona.
Si no cuenta con uno de esos dos elementos, no se puede aplicar el primer método. ¿Queda claro? Sala virtual, ¿queda claro? Y dicen, y si solamente tuviera seguro y no tuviera transporte, se aplica entonces, ¿no? Porque tiene que tener uno de los dos métodos, dice, ¿no? No, Uno de no, los no. dos. Tiene que tener los tres Los dos, elementos. los No, tres, seguros, tiene que transporte. tener tres elementos. Tiene que tener el precio realmente pagado o por pagar. Tiene Sí. que contar con toda la documentación soporte que ampare los gastos de transporte y los gastos conexos a este. Tiene que contar con toda la documentación que ampare que la mercancía esté asegurada. O sea, los tres tienen que ir de la mano, Ya. sí o sí. Si no contase con documentos del gasto de transporte o no contase con la póliza de seguro, no se aplica. ¿Queda claro? Sí, ¿no ve? Entonces, cuando hablemos de la aplicación del artículo 20, por la misma definición que te dice presunción, no aplicas. ¿Queda claro ahí también? Cuando se aplica el artículo 20 del reglamento a la Ley General de Aduanas, te dice se presumirá, dice, pero te dice ¿para qué? Para efectos de la liquidación aduanera. ¿Ya? Entonces, en esos casos no aplica. ¿Qué otro elemento es importante? Y volvamos a la presentación. Dice, no puedes, dice, flexibilizar aquellos preceptos que hayan fundamentado la motivación de su incumplimiento y que haya derivado en el rechazo de la aceptación del primer método. Ya hemos dicho, ¿no veo? Una venta en depósito, ¿se acepta el primer método? No hemos dicho, ¿no veo? Porque no constituye una venta para una negociación internacional. La inexistencia de una póliza de seguro o un documento que establezca el gasto de transporte es causal para no aceptar el primer método. Sí, es causal para no aceptar el primer método. ¿Por qué? Porque la norma te dice dentro de los requisitos, dice que, el precio de la mercancía también se ajuste a las adiciones previstas en el artículo 20 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Perdón, al reglamento comunitario. Y el artículo 20, ¿a qué nos hace referencia? Gasto de transporte, costo del seguro, entre otras adiciones. ¿No ve? Entonces, ahí, por ejemplo, y ahí vamos a ir un poco analizando. Uno de los requisitos te dice que la mercancía venga, esté conforme a las condiciones acordadas en el contrato de compra y venta en el marco del artículo 18 del reglamento comunitario. ¿Se acuerdan, no? Que hemos hablado si la mercancía viene dañada, mermada y demás. Si la mercancía sujeta a importación solamente contase con el documento referente a la factura comercial y no con el contrato de compra y venta, ¿cuál ustedes creen que sería el tratamiento que debería darse? Uno de los requisitos es que la mercancía esté conforme al contrato de compra y venta. ¿No ven? Si no contase con un contrato de compra y venta internacional y solamente estén parados en una factura comercial, ¿cómo creen que debiera aplicarse? Sala virtual. Le dicen, pero no siempre tiene la mercadería de contrato de compra y venta, ¿no ves? No es Correcto. con que tenga la factura comercial ya es un, Ya, pero ya cumple. está bien, hay un requisito que te dice que la mercancía esté conforme a las estipulaciones del contrato de compra y venta internacional en el marco de lo que dice el artículo 18. ¿Cómo nosotros interpretaríamos eso? Está bien, lo que Olivia dice es cierto. Las importaciones por lo general están amparadas en una factura comercial, pero este requisito nos habla de un contrato de compra y venta. ¿Cómo aplicaríamos? Oye, están, pero en su punto, ¿no? Tarea para la siguiente clase. Me analiza. ¿Ya?
Se los voy a escribir al finalizar y se los voy a... Están seguido con el siguiente, a ver si responden esto. El último requisito, ¿qué nos dice? Que la información esté bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si no tuvieran estados contables, el importador no presentase en ese momento. ¿Aplican o no aplican el primer método? ¿No aplican? No, dice. ¿Por qué? Correcto. ¿No? Y ahí hay una disyuntiva, porque ustedes saben que muchos de los operadores están adscritos en el SIM bajo lo que es el régimen simplificado. Y ellos creen que al estar exento o estar dentro del régimen simplificado no debieran presentar los estados contables, pero la norma dice que sí lo tienen que hacer. Entonces, ese es uno de los elementos que tenemos que considerar. Si no contase, ¿puedo flexibilizar? No, ¿verdad? ¿Se entiende el tema de la flexibilidad? ¿Qué puedo flexibilizar? Les dice, voy a flexibilizar el elemento tiempo. El país de origen, no, pero hay una excepcionalidad y lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué hacen referencia al país? Cuando veamos el tema de precios, no sé si alguno de ustedes sabe sobre las importaciones de vehículos automotores. ¿Alguno ha escuchado? Los que están en sala virtual. ¿No? Ya. Vamos a dejar de lado el tema de país de origen. Igual les voy a hacer una pregunta de análisis. Ustedes me van a decir qué es lo que piensan. Porque ahorita tienen que hacer el análisis conforme lo establece la normativa, ¿no? Entonces, solamente se puede flexibilidad el momento aproximado. Más nada. Esto está ahí por el tema de vehículos automotores. Cuando lleguemos a precios ostensiblemente, perdón, a lo que son criterios razonables, vamos a entrar un poquito a lo que es vehículos automotores. Entonces, no voy a poder flexibilizar, te dice, aquellos preceptos que dan fundamento a la aplicación del método del valor de transacción. Si se ha vulnerado alguno de los elementos de los 8 requisitos establecidos, no voy a poder flexibilizar. ¿Ya? El hecho de que no sea una venta para la importación o una resultado de una negociación internacional. El hecho de que no exista, por ejemplo, hay mercancías ustedes que han visto que vienen como muestras, que no es resultado de una negociación, es una intención probablemente de querer comprar cierta mercancía, pero esa muestra no tiene ese fin de una compra y venta internacional. Entonces, en esos casos tampoco se va a poder aplicar el primer método. ¿Ya? Los siguientes requisitos van de la mano. Y ahí les voy a hacer una consulta. A ver, el primer requisito, ¿cuál era? En teoría se han anotado lo que su compañera estaba hablando, ¿no ve? No, ese es el primer método. El primer requisito para la aceptación del primer método. Precio pagado o por pagar. Ya. El primer requisito dice que haya sido objeto de una negociación internacional. Ya. Cumple ese requisito, se cuenta con la factura. El segundo requisito, ¿cuál es? Ya. Que se demuestre el precio realmente pagado por pagar. ¿Ves lo que nos dice la norma? Y el tercer requisito, ¿qué nos dice? Ya. El tercer requisito va vinculado con el primer y segundo requisito. El primero decimos de que sea resultado de una negociación internacional. ¿Cuál va a ser mi documento probatorio? Mi factura comercial. El segundo requisito nos dice que se establezca la existencia de un precio realmente pagado por pagar, ¿no? ¿Dónde también voy a ver eso? En mi factura comercial. Y probablemente cuente con un documento fehaciente de pago, una certificación bancaria. Tengo.
Y aquí viene mi consulta. Vamos a analizar un poco. Resulta ser que Raúl realiza la importación de cierta mercancía. Ya vamos a asumir que está importando televisores. En la factura comercial refleja que el pago de la misma va a ser de forma anticipada. Cuando te dice anticipada, eso tiene que ser antes del embarque de la mercancía, ¿no? Revisando la documentación, la certificación que presenta como documento soporte Raúl establece que el pago ha sido en una fecha posterior al embarque, vale decir, que no ha sido de forma anticipada. Las condiciones de negociación son en términos CIF, mal utilizados, pero sí CIFTES. ¿Eso qué implica? Que contiene los gastos de transporte y contiene los costos del seguro. ¿No ve? Ya. ¿Se genera la duda razonable? Sí, porque ¿qué hemos dicho? Uno de los factores de riesgo es que haya inconsistencia entre la declaración de importación y los documentos soporte más la declaración mínima del valor. ¿Se acuerdan? ¿De qué hemos hablado de los factores de riesgo? Mucho se genera duda razonable. Pero en estos casos, nosotros automáticamente podemos establecer la inaplicabilidad del primer método por esa incongruencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? A ver. Hemos dicho, existen 8 requisitos para la aceptación del primer método, ¿no ven? Y empezamos a validar cada uno de estos. ¿Hay una negociación internacional? Aplica. ¿Hay un precio realmente pagado por pagar? Sí. ¿Hay documentación que respalda, que es el tercer requisito? Sí, pero hasta ahí. Porque lo que tú me estás diciendo en tu factura comercial en las condiciones de negociación, me dices que va a ser un pago anticipado. Pero lo que efectivamente se está dando es un pago a Un pago pago a posterior. crédito. Correcto, un pago posterior o un pago a crédito, que es posterior al embarque. Ya. Pero el pago existe. Claro, claro, está bien. Es precio realmente pagado o por pagar. Exacto. Claro, pero ahí ustedes desvirtuarían la aceptación del primer método. ¿Qué piensan? Anticipado. Claro, la factura comercial te dice que el pago va a ser que va a ser anticipado, pero la fecha de pago ha sido posterior al embarque, lo que él hace que se constituya un pago a crédito, porque es posterior al embarque. ¿Aceptarían el primer método? No, yo creo que no, Lisa. Porque ya es contravención eso. Está, en pocas palabras, navegando ilegalmente, sin transporte, sin seguro, sin nada, porque no se ha pagado. Y No, tampoco el dice, pago se ha efectivizado. A ver, pero después, está bien. El pago de la mercancía, el gasto de transporte y el tema del costo del seguro se han establecido. El pago se ha efectivizado, pero no se ha hecho en el momento en que en teoría han acordado. Porque hay dos puntos. Tres, que se haya acordado un precio real que implique la existencia de un pago y se ha existido un pago tal vez. Pero el cuarto dice que se cumplan todas las circunstancias en cierto general. No se lo hace. Ya, las circunstancias están vinculadas al tema de las restricciones. Restricciones, reversión, prestación, contraprestación, que no es el caso. ¿No? Entonces, sí, Ya. pero Quiso- había un cierto duda en torno a la tardía, que creo que puede expresarse. Ya,
Ya, aquí nos dice su compañera, ¿su nombre? Mireia. Mireia nos dice que sí podría generarse una duda, pero que el operador la subsanaría presentando la documentación probatoria que establezca, no sé, pues alguna motivación que ha derivado a que no efectivice el pago en como se ha acordado, pero Claro, no en esencia misma se constituiría como la inaceptación del primer método. Sí puedes generar dudas razonables, ¿no? Pero inmediatamente decir que no se acepta el primer método tendría que evaluarse eso. Ya, si no presentase descargo, y lo que les estoy contando es lo que ayer, sí, ayer me ha llamado, ayer, es que la vida es divertida en materia aduanera, ¿no? Entonces ayer me ha llamado a alguien que conozco de la AIT, me dice, tengo este caso. Entonces, les voy a decir mi percepción, bajo la misma concepción que hacía Mireia. Y les voy a comentar cómo estaba, porque me ha mostrado el contenido de la vista de cargo. La negociación se ha hecho en términos generales conforme les decía, ¿no? Se ha hecho la importación, se ha acordado una forma y medio de pago, pero la documentación que avalaba esa transacción establecía que el pago no se ha realizado en el momento acordado, ¿no? Había una inconsistencia en la información de la declaración de importación. Ya está. Ahora sí está bien. Es que pero está atento a su peinado, me hace reír. Entonces, ¿qué es lo que le ha dicho la aduana? Le ha dicho, no voy a aceptar el valor de transacción. El operador ha ido con el mismo argumento. Ha existido un pago. No es que no ha existido. El pago se ha efectivizado. Esa muestra donde se ve reflejada objetivamente en el certificado, no que está presentado. La aduana que ha hecho, ha dicho ya, como no me has presentado, como tu pago lo has efectivizado de forma posterior y no conforme has acordado, no aplica, así lo puso, no se puede hablar de una venta de negociación internacional. No podemos hablar de un precio realmente pagado por pagar. Tampoco se aplica la aceptación de los ajustes previstos vinculados al tema del gasto de transporte y costo del seguro. Entonces, todo a partir de ese hito ha desvirtuado la aduana. Por eso es importante desmenuzar. ¿Y cuáles se constituyen tus documentos probatorios? El precio realmente pagado por pagar. ¿Cuál va a ser tu documento probatorio? La factura comercial. Cuando tu observación sea el precio, perdón, no me gustan los bichitos, tengo mello. Santa Cruz he sufrido, he viajado a Santa Cruz y he sufrido. He vuelto llorando los 6 días que estoy ahí. Terrible. Pero en otro momento les voy a comentar que estemos como este. Entonces, tenemos que ir desvirtuando porque cada uno de esos documentos tiene establecido su documento y la motivación. Si hablamos de una factura comercial, la factura comercial nos va a dar los lineamientos de toda la negociación efectuada, ¿no ve? Nos va a establecer qué, descripción de la mercancía, cantidad, las condiciones de entrega, quién es el proveedor, quién es el importador, va a ir. La lista de empaque que se constituye como un documento adicional que no es obligatoria en nuestra normativa, a excepción de que sea mercancía heterogénea, tiene a veces información mucho más amplia de la descripción de la mercancía, ¿no? Ya han podido, si en algún momento ustedes han visto, la lista del paquete tiene más detalle. Pero el documento de embarque, guía aérea, bill of lading, ellos establecen cómo en quién es el responsable del traslado de la mercancía, cuándo se pretende, de dónde está saliendo y cuándo pretende arribar, ¿verdad? Y más abajo ustedes han podido ver de que establece un monto. Entonces la norma te dice,
el documento que va a reflejar y donde vas a establecer el gasto de transporte, sí o sí va a ser la guía aérea, bill of lading, el que corresponda según modo de transporte. No va a ser la factura. ¿Se acuerdan que hemos revisado en la anterior clase el artículo 31 y 32? Hemos revisado los párrafos, no de la ley, del reglamento comunitario. Hemos revisado, les he dicho, ¿no? Cuando la factura establece un monto que es mayor al establecido en el documento de gasto de transporte, la diferencia va a formar parte del valor en aduana. ¿Se acuerdan ahora sí? Sí, ya han hecho memoria. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Tu documento va a ser, cuando exista inconsistencia entre esos dos, esa diferencia va a formar parte del valor en aduana, porque hay una inconsistencia. No es lo que tú me estás diciendo que has negociado frente a los documentos. Y lo propio va a pasar con el tema de la póliza de seguro. Pero nuevamente, en la factura te dice el gasto de transporte va a ser 1.500 y el documento de gasto de transporte te dice que es 1.200. Hay una diferencia de $300, ¿no? Esa diferencia va a formar parte del valor en aduana. ¿Pero qué estoy comparando? Mi documento que efectivamente me establece cuáles han sido las condiciones de entrega, BL, guía aérea y demás. Ese es mi documento. En el caso del seguro pasa lo mismo. Si mi factura me dice, la prima del seguro es $200 y mi prima, que se ha presentado de la empresa aseguradora, me dice que es $300, hay una diferencia. Esa diferencia igual va a formar parte. Pero siempre comparas con el documento que te respalda. Y es más, el artículo 32 del reglamento comunitario te dice el único documento en el cual se va a reflejar el monto de la prima va a ser la póliza de seguro. Entonces, hay que fundamentar y les manifiesto lo que le comentaba a esta amiga. Le decía, está bien, el que está suelto es el tercer requisito, ¿no ve? Porque te dice que tanto la negociación y el precio realmente pagado por pagar sea respaldado, ¿no? Se cuente con un documento efectivo. Entonces, ahí el documento efectivo es lo que está generando ruido, pero no por el monto, sino por el momento, ¿no ve? El momento que se ha efectivizado. Entonces, no puedes decir que por ese elemento del momento de efectivización incumple el hecho de que no sea una negociación interna. No, cumple, porque la factura te está diciendo, le he vendido a Hugo tal mercancía. Hay un precio, sí, porque la factura establece un precio. El tema de fondo es cómo se podría desvirtuar, porque en este caso me dices que el operador dice, yo estoy presentando un documento fehaciente de pago. Y eso debería valer ante todo. Hasta por ahí está bien, porque él debería decir y motivar por qué ha efectivizado el pago de forma posterior al acordado. ¿Y qué podría haber presentado? ¿Qué creen que debería haber presentado? Puede haber un caso que la persona que debió pagar, no sé, como sabe Una, de terceros y de los duros. una, ay, perdón. Adelante, ahora sí, Olivia. Ya. Puede presentar una justificación del banco, digamos, porque no se ha hecho la transferencia, digamos, o, por Mm, lo- o la cuestión de los dólares. Dependiendo del escenario, ¿no ve? Dependiendo del escenario, Sí, pero sí podría presentar una justificación. Pero esa justificación, para que entendamos y desmenucemos bien este caso, porque la lógica es que analicemos. Valoración aduanera les va a plantear varios escenarios. Ahorita estamos analizando con ejemplos, ¿ok? Entonces, va a presentar la justificación, pero esta justificación, ¿a qué me refiero? ¿Ese incumplimiento a quién ha sido? ¿A la aduana o a quién? al vendedor. Al vendedor, ¿no ve? A su proveedor ha sido ese incumplimiento. Si yo te incumplo, te comunico las causales y tú me aceptas y cuento con ese elemento documental, no sé, es un correo, no he podido efectivizar el pago porque he tenido un problema con el banco o X o Z motivo, ahí, ¿no? Entonces tengo eso. ¿Quiénes conocen la negociación? ¿Conocen la aduana? No.
Conoce el comprador y el vendedor, el importador y el exportador. Entonces son los únicos que conocen realmente cómo han sido las condiciones de la negociación. Entonces, y les comento lo que les decía, ¿no? Está bien, la tercera sí hay un incumplimiento, pero no porque el pago se haya efectivizado en un momento distinto al acordado, me vas a decir automáticamente que no se puede determinar los ajustes previstos en el artículo 20, porque cuenta con un documento de gasto de transporte, cuenta con una póliza de seguro. La factura, y le decía, ¿no? Es más, la normativa nacional, y vamos a ver eso mucho más a fondo ya con los ejemplos, te dice, si la factura comercial no cumple esos requisitos establecidos en el artículo 9, ¿qué establece? No debieras aceptar ese documento. Pero la normativa nacional ha señalado que puedas quedarte en el primer método siempre y cuando la información que se requería en la factura comercial se encuentre en otro documento. ¿A qué me voy? Si la descripción es sumamente escueta y tienes una lista de empaque donde la descripción te permite identificar la mercancía, vas a considerar como válida, dice la normativa nacional. Si el Incoterms no está reflejado en la factura comercial, pero está reflejado en la declaración andina del valor, sí vas a considerar. Si la forma y medio de pago no está consignada en la factura comercial, pero cuentas con una certificación que esté relacionada con la declaración andina del valor, sin distraerse, Marcelo, todos están así. Perdón, gracias. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Sí vas a poder aceptar el primer método. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué pasaba? Antes, digamos, la factura comercial no tenía el Incoterms negociado, no se acepta el primer método, automáticamente ajuste. Entonces, ¿se estaba o no se estaba vulnerando los derechos del operador? Se estaba vulnerando. Entonces, la normativa nacional que se ha sacado la gestión 2019 ha puesto un alto y ha dicho, bajo el principio de buena fe, y en atención a la opinión consultiva 11.1 ha dicho, te voy a dar ese derecho a réplica y si yo encuentro esa información la voy a considerar como válida. Entonces, aquí, en el caso que les señalo, no he revisado yo en su integridad el documento, pero lo que le he dado son tips para que se pueda anular y o revocar, digamos, la determinación de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, me has incumplido todo sin fundamentar. Cuando hablábamos en las primeras clases decíamos, la norma establece que en principio quien es responsable de proporcionarme la información, ¿quién es? El importador. Pero yo estoy como administración tributaria en la obligación de suministrarle la motivación que no me permite quedarme en el primer método o lo que me ha obligado a generar duda razonable con base entre otros elementos, a los factores de riesgo. ¿Se acuerdan los factores de riesgo que hemos leído? ¿No ve? Luego hemos leído los documentos probatorios. ¿Se acuerdan? ¿No? Todo lo que hemos revisado. Entonces, esa es la lógica con la cual tenemos que empezar a analizar, ¿no? Y en este caso, yo coincido con Yurimia, no sé si alguno de ustedes tiene alguna otra visión distinta, porque estamos aquí para intercambiar criterios, pero estoy motivando el por qué no debería ir y decirse que ha existido un incumplimiento de todos los requisitos, ¿no? Entonces, cada uno tiene un momento, un elemento, una documentación, y a eso se tiene que ir. ¿Por qué les he pedido que revisemos el tema de los requisitos del primer método? Sobre todo porque, por ejemplo, ¿cómo operativiza a veces la administración tributaria? Te dice, no cuenta con póliza de seguro, ajústese el precio, pero no cuenta con póliza de seguro. O sea, ¿qué es lo que está motivando y originando tu duda? Es el seguro. Pero la norma que establece, aplíquese el artículo 20, que nos dice, presúmase y para efectos de liquidar, tómese el 2%
que corresponde al seguro, ¿verdad? Eso es lo que... Entonces, es, yo necesito que ustedes tomen en cuenta todos esos escenarios. Muchas veces hay un error en en cómo inducen el tema de valoración aduanera y solamente lo llevan a liquidación aduanera. Pero cuando hablamos de valoración aduanera hay varios elementos y varias aristas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, es mi obligación decirles, independientemente si el día de mañana vuelvo a trabajar en una administración tributaria, es lo que establece la normativa, ¿no? Entonces, para que ustedes tomen en cuenta. ¿Qué es lo otro que te dice? No vas a poder flexibilizar aquellos preceptos que no permiten su aplicación. Por ejemplo, en el caso del método 2 y 3, si no cuento con antecedentes de despachos en los cuales se ha aceptado el primer método, ¿voy a poder aplicar el método 2 y 3? No, ¿verdad? No voy a poder aplicar. Porque mito desencadenante es contar con antecedentes en los cuales se haya aceptado el primer método. Y recordarán que les hacía referencia. No es lo mismo que, por ejemplo, Anderson el día de hoy presenta una declaración de importación de la misma mercancía que haya presentado hace un mes, en la cual le han ajustado. Él declaró 10 y le ajustaron a 15. Entonces, a veces, no a veces, es recurrente el error que cometen los operadores y te dice, pero yo ya he importado, ¿por qué no puedes aplicar el método 2? Es igualito lo que traigo el anterior mes. Sí, pero el anterior mes no se te ha aceptado el primer método. Lo que se ha hecho es un ajuste. Entonces, eso me imposibilita a poder aplicar el método 2. ¿Queda claro? Lo propio pasa con el tema de similares. Si no cuento con antecedentes en los cuales se haya aceptado el primer método, no voy a poder aplicar el método 3, que es el método de valor de transacción de mercancías similares. No voy a poder aplicar, porque mito desencadenante y a partir de lo cual voy a utilizar la información es esa. Voy a decir, aplico el 2, aplico el 3, aplico el elemento tiempo, aplico el tema de nivel comercial, cantidad, país de origen. Pero ese es mito que me da pie. En el caso del, en el caso del deductivo y reconstruido, la principal problemática es no contar con información disponible. Si quisiera, por ejemplo, al importador aplicar el método o que se aplique el método deductivo, me tiene que suministrar de información, pero no solamente suministrar de la información en la cual se establezca la venta, sino también requiero los estados contables. Requiero deducir todos los elementos para llegar a ese precio de exportación declarado. Si él ha declarado a $15 el precio de exportación y lo está vendiendo en el mercado nacional a 35, tengo que conocer. Ahora, el tema de utilidad no está parametrizado. O sea, no hay algo que te diga, tu utilidad siempre tiene que ser el 100%, ¿no? Es una determinación que ya lo va a tomar el vendedor como tal en el mercado nacional. Pero lo que necesitas es suministrarle esa información. ¿Cuál es el periodo de tiempo? 90 días. Si me proporcionara sobre un periodo mayor, ya no lo voy a poder aplicar. Entonces eso queda por fuera. ¿Ok? Entonces es otro elemento que tenemos que considerar. Método reconstruido. Cuando hablamos del método reconstruido es mucho más complejo, porque es casi imposible que el fabricante te diga, toma aduana, te voy a decir cuáles son mis costos de producción, cuáles son mis costos de fabricación. Y les he comentado incluso, ¿no? Que en algún momento había estos routers que, que traían como reacondicionado y querían que se aplique el método reconstruido. Pero de la revisión me han pasado los estados financieros que te muestran información genérica, en los cuales no puedes conocer. Porque ¿cuál es el objetivo del reconstruido? Que tienes que ir adicionando hasta llegar a tu precio de exportación, ¿no? Entonces, esos elementos se constituyen relevantes y lo que hacen la inaplicación de utilizar esta etapa de flexibilidad razonable. Entonces,
La norma te establece en el marco de la comunidad andina, ya, no pudiste flexibilizar, no puedes. Dice, ahora utiliza criterios razonables, dice, ¿no? Utilizar criterios razonables. Esos criterios razonables en la normativa nacional se han dividido en dos. Ejemplo, decimos que no cuenta con una póliza de seguro o que no cuenta con el gasto de transporte, el documento que respalda, pero no tienes observaciones al precio declarado. Entonces, en esos casos, vas a poder aplicar el método del último recurso y aceptar el valor declarado. En esos casos, no vas a hacer algún ajuste. Alguien está jugando con ustedes, ¿no? Del otro lado. Entonces, vas a aceptar el valor declarado, pero en aplicación del método del último recurso con base a criterios razonables. Siempre y cuando no tengas dudas sobre el precio realmente pagado por pagar. ¿Qué les he dicho? El factor de riesgo top, ¿cuál es? El precio realmente pagado por pagar. Ese es el factor en todas las resoluciones y nos vamos a dar para la siguiente clase. Van a entrar a la página de la IT, les voy a mostrar. Me van a indicar los que están en sala virtual si visualizan el Google. ¿Visualizan el Google? ¿O está en la presentación? No, Lisa. Ahora les voy a dar tarea para que me hacen remedio. Van a entrar a la página de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Ahora sí se ve. No van a entrar al IT. Esa es la Autoridad de Impugnación Tributaria, es donde todos las personas naturales o jurídicas no están de acuerdo con las determinaciones asumidas por las administraciones tributarias, vale decir la aduana nacional, los gobiernos municipales y el Servicio Nacional de Impuestos. Entonces van a ingresar al portal de la AIT, que es como se conoce. Y si no me equivoco es el CIDOT donde tienen que entrar. Pero espérenme. No, no es ahí. Espérenme. Me hace mucho que no ingreso. ¿Esta será? ¿Esta o esta es? Esta. Ya, se van a entrar a donde dice RP, Registro Público. Aquí, por ejemplo, ¿no ve? Dice Aris La Paz, Chuquisaca, Cochabamba. Todos los que digan en este campo Administración Aduana Nacional van a ingresar, ¿ya? Uno a uno, y van a ver cómo el operador realiza las impugnaciones en caso de valoración aduanera. No todas son, y tienen que revisar, ese va a ser su castigo ahora. Para que la próxima no me digan, no me estén en estatuto nulo. No, esta no es, porque mire, aquí dice, señaló que la aduana se limitó a establecer que no corresponde la nulidad de ejecución, pretendiendo que plantea una demanda contenciosa sin considerar que se presentaron casos análogos directos, en lo que se ha determinado que no existe contrabando contravencional. No es nuestro caso. ¿No? Pues van a ir revisando. Siguiente. Hasta que encuentren un caso de valoración aduanera. No quiero el mismo caso. ¿Ya? Leyendo van a encontrar, pues, lo que estamos. Pero digamos que va a elegir, encontramos todos viendo uno por uno.
Se van a dividir grupos de, aquí son 3, 3, 3. Ah, no sé, los que veo de 3. Por ejemplo, esta es la importación de Casa Azul. Creo que esta sí es, esta empresa siempre tiene recursos. Aquí está. Van a encontrar leyendo solamente los argumentos del recurso. ¿Qué dice? La administración aduanera incumplió con lo establecido por la autoridad de impugnación tributaria a través de fallos de resolución de recurso de alzada, ¿no? Que dispusieron la emisión de un nuevo acto preliminar a efectos de subsanar las observaciones en cuanto a la fundamentación de la forma del descarte de los métodos de valoración como sustentación de los valores utilizados dentro del método del último recurso. Sin embargo, dice, la citada administración no actuó de esta forma, ¿no? Y establece. Indica que corresponde nuevamente, aquí es que está solicitando el operador, que nuevamente se anulen los obrados y que vaya hasta el viso más antiguo y se vuelve a emitir. Entonces, que tengan eso, no les voy a pedir que lean las 35 hojas, porque me van a decir, la siguiente semana tenemos examen, pero necesito, en teoría, ¿cuántos casos? 1, 2, 3, sala virtual. No, aquí unos cuantos, ¿no ven? 5 o 6 casos vamos a tener para la siguiente clase. ¿Ya? Pónganse de acuerdo. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Para saber que no es lo mismo. Aquí te dice, resolución del recurso de alzada, ARID, La Paz, Herea. Y te da una numeración, 0278-2023. Si encuentra uno, o el que ya se lo está agarrando eso automáticamente ahorita, ese no se hace. Tienen un chat, así como se ponen de acuerdo para las fiestas, para hacer otras cosas. Ahora, para eso, ¿ya? De 3 personas. Vean con quién van a ser los que están en sala virtual. Sí, creo que hay, o sea, por números, ¿no? Claro. Todos tienen números. Aquí está. Tienes. Aquí te dice número de resolución de la 278. Yo estoy agarrando, ya, descártenos. Quiero todo lo de valoración. No quiero, si dice contrabando, descartado. Cuidado, el primero que encuentran, digan, ese es, porque vamos a leer y ya están ahorita con 8 puntos. Solamente me van a decir las resoluciones en las cuales se hablen de valoración aduanera. Clarito te dice, ¿no ve? Con lo que se les he leído, ¿no? Se los he leído, ¿no ve? Que han solicitado la autoridad a determinar la anulación y que la administración no ha hecho un buen descarte de los métodos de valoración aduanera, ¿no ve? Igual, solamente esa parte leen y traen. Está. Es leer máximo 3 hojitas, 3 hojas. Daniela. Disculpa, ¿cómo es la presentación? Capaz que estoy en mi bus. Dice, ¿cómo va a ser la presentación, por favor? No le escucho a Daniela. O si puede escribir, creo que está con... Ah, ¿me la puede explicar? No, es que se escucha de fondo voces. Sí, estoy en la movilidad. Si puede escribir, le agradecería a Daniela. Entonces, solamente es descargas el PDF y lo traes. Los que están en sala virtual lo mandan al grupo, ustedes igual lo mandan al grupo. Nada más. Claro, pues les digo, lean las 35 hojas, van a sufrir. Anderson, pero. No, reitero, Daniela, solamente es revisar el documento, como está en PDF, lo guardan y luego pasan al grupo que tenemos del chat. Y los vamos a ir resolviendo. Van a ver que vamos a encontrar puntos coincidentes en lo que, en lo que solicita el operador frente a lo que determina la IT. ¿Ya?
Pamela, ¿ha quedado claro? No se requiere presentación, solamente es que descarguen el documento y lo pasen al grupo que tenemos mediante WhatsApp. Sí, es un solo documento cada 3 personas. Organícense cómo van a hacer la tarea entre ustedes. Cada 3 personas, un documento. Si hay algunos que sean de 4, excepcionalmente vamos a aceptar, sobre todo en sala virtual. ¿Ya? ¿Está claro, no ve? Ya, sí, dice. Y les voy a preguntar, por si acaso. ¿Quieren que yo les asigne? No, dice. No, sí, yo les asignaré, porque ustedes me han hecho renegar hoy día toda la clase. 3, los 3. Ay, ustedes con el Marcelo. No, ustedes. Ustedes 2, más el Marcelo y ustedes 3. Ustedes 3. Ya, Olivia va a ser con Daniel Miranda y Cristian Alan Larico Rodríguez. Olivia, Daniel y Cristian Alan. Siguiente grupo. Raúl, Julio, María y Daniela Palacios. Los 4 van a ser. Raúl Escobar, Julio Blanco, Daniela Palacios y María de los Ángeles. Los 4. Ah, Montserrat. Montserrat, ¿de quién es su compañera o amiga? Ya. Ya, con ella más van a ser. Ustedes, Marcelo, no, Montserrat y ustedes. ¿Ya? Entonces, ya están los grupos. ¿Quién es el representante de curso? El segundo a cargo. Mireya. No decides, ya, vas a ser tú. No, no, al Anderson. Le tengo preparada una tremenda tarea. Tú, sí. Pero vas a venir porque cuando se te da alguna tarea, la siguiente no vienes. Hay examen. Ya. Anótame por favor los grupos para que no me digan no sé cómo era, no era. Ustedes 3 van a ser el grupo 1. Ustedes 4, ¿tu nombre es? Sandra, Natalia, Marcelo y Montserrat va a ser el segundo grupo. Más rápido, más rápido. El tercer grupo va a ser Mireya, Ruth y Priscila, el tercer grupo. Cuarto grupo va a ser Olivia, Claros, Daniel Miranda y Cristian Larico. Olivia, Daniel Miranda y Cristian Larico. Siguiente grupo. Raúl Escobar, Julio Blanco, María de los Ángeles y Daniela Palacios. Hay 2 grupos de 4, solamente 2. Raúl, María de los Ángeles, Julio Blanco y Daniela Palacios. Ya, se ponen de acuerdo, el documento me tiene que enviar antes de que empecemos la clase, es decir, el próximo miércoles a las 10:10 empezamos. Si pueden antes de que empiece su clase anterior, perfecto. Día anterior, no hay problema. Y me dicen, grupo 1, porque ya su compañero me va a pasar quiénes son del grupo 1. Ya solamente grupo 1, tal, grupo 2, tal. ¿Queda claro? Ya. Sus trabajos que tenían para hoy día. ¿Se acuerdan del internet y demás? Me lo pueden mandar si es que, ¿quiénes han hecho?
Ya. La siguiente clase vamos a, una media horita nos vamos a tomar y eso les voy a hacer valer a todos, ¿no? Porque cada uno ha presentado. Todos han hecho, ¿no ve? Sí, Ander. yo lo tengo en digital, dicen. Ya. Sí, eso les voy a pedir que suban. Han hecho, ¿no ve, toditos? Sí, sí, sí. No, de otro curso. Me mata. Ya. Entonces lo voy a subir ahora. Se van a quedar un ratito. Voy a ir subiendo el. No, ahora no lo voy a subir. La siguiente clase damos todo hasta flexibilidad razonable. Criterios no va a entrar porque no hemos terminado. Les voy a pasar la resolución 1684 y el acuerdo. No, no. Sí, pero la condición es de que atiendan en clase. No puede ser de que ninguno y solamente una de sus compañeras responda. Y yo les soy honesta, yo los veo y todos están ahí mirando y veo a 4 locos escribiendo. Entonces asumo que entienden, porque en ningún momento alguno de ustedes ha dicho no entiendo. Podría volver a repetir, ninguno de ustedes ha señalado eso. Entonces, tiene que haber corresponsabilidad. Yo los he visto y puedo dar nombres a quienes he visto, pero así escuchando, y es más jugando todavía. Y la anterior ya les he dicho, estarán anotando. Y que hoy pregunte y ustedes no tengan, y sigan, es lo peor, sigan con esa misma actitud de mirar al frente. No, chicos. No. Vean cómo se organizan, pero llevamos esta flexibilidad. Les voy a pasar la resolución 1684, el acuerdo como tal. Ya, entonces nos vemos la siguiente clase. Sí, eso lo voy a subir a la plataforma.